puso a personas para predicar al pueblo desobediente. Les dio un mensaje para hacer saber lo que él quería. Eran profetas, oh, eran los profetas, oh. Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Nosotros aquí felices de poder compartir la palabra de Dios para todos ustedes. Si ustedes recuerdan, nosotros estamos hablando ya del libro de los profetas. Los profetas son personas que Dios manda para que den su palabra al pueblo, para que busquemos la salvación que necesitamos. Entonces recordemos que el profeta anterior de que se habló fue Isaías. Y hoy tenemos otros dos profetas y que en ellos les vamos a enseñar. ¿Listo? Entonces, bienvenidos niños a la clase. Y lo primero que siempre hacemos antes de cualquier actividad es orar. Orar, muy bien. Es un gusto poderlos saludar nuevamente. Estoy muy alegre de poder otra vez compartir con todos ustedes. Entonces vamos a orar y vamos a poner esta clase en manos del Todopoderoso. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque es un privilegio el que tú nos das, el poder hablar y compartir de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu santa unción esté sobre nuestras vidas y que podamos, Señor, que tu palabra quede impregnada, Señor, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra mente, Señor. Nuestra manera de ser cambie totalmente, podamos ser obedientes, Señor, y en verdad nosotros podamos ser testigos tuyos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu gracia, de tu amor, y que todos, Señor, queden impregnados por esta clase maravillosa que viene de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. Mucho tiempo más tarde. Mucho más tarde. Por favor, Jotica, que tengo que ir a la iglesia, tenemos que ir a la clase, por favor, deja ese teléfono, quítalo. Mira el televisor, apaga ese televisor, mira, ay Dios mío, deja tanta tecnología, tanta cosa que nos vuelve como bruticos, ni siquiera quieren oír la palabra de Dios, no escuchan, ¿será que me está escuchando? No creo que me esté escuchando. Lo voy a inquietar, lo voy a inquietar. Ya, deja eso, esto es lo que tienes que ver, esto. A ver, la lección. ¿Qué quieres? La lección, hágale. No, a mí no me pase esto. Yo no creo en tu Dios. Yo no quiero saber nada de eso. La religión me esclaviza. Yo quiero ser un alma libre. Entonces, yo no quiero nada de esto. No me molesten con esto. No me molesten. Bueno, Dopica, acuérdate que la lección que tenemos nosotros es hablar de los profetas. Y nuestros profetas que vamos a hablar es de Jeremías y Ezequiel. Niños, mucha atención. Y acuérdense que profetas solo son los que ya están en la Biblia. En estos tiempos puede que ahorita nombre que el profeta tal, que el profeta Pascual. En estos tiempos no, porque la profecía ya está escrita, está en nuestra Biblia, que es el accionar de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de los profetas. ¿Cuál fue el propósito de Dios que puso en cada profeta? Él los puso ¿para qué? Para que avisaran al pueblo lo que Dios quería que hicieran, que estuvieran alerta, que atendieran la palabra de Dios, porque en ese tiempo ellos no tenían Biblia, ¿cierto? Era la ley de Moisés, que era lo que ellos tenían que seguir. Entonces, Dios manda a Isaías, en la Biblia hay muchos profetas, pero hay unos que son los profetas mayores, y nosotros estamos hablando de eso. El primero fue Isaías, y estamos hablando ahorita que mandó al profeta Jeremías, pero la gente no quiso escuchar. Él fue un profeta que amó a su pueblo, amó la palabra de Dios, pero ellos estaban cerrados. Así como vimos por ahí en una historieta, amaban su teléfono, su no sé qué, sus computadores, todo lo que tiene ahorita la tecnología, ¿cierto? Y aún ahorita es el dinero, el que me quiero parecer a Jesse Uribe, esas son idolatrías. Y nosotros no tenemos que parecernos, sino lo que la palabra de Dios nos está mandando. Entonces tenemos que ser conscientes de que la palabra de Dios. Entonces, Jotica, yo quiero que por favor háblanos de Jeremías. Claro que sí. ¿Quieren aprender del profeta Jeremías? Claro que sí. Bueno, muy bien. Esta es una historia que me encanta. ¿Por qué?
Porque Jeremías es llamado desde el vientre de su madre. El Señor le dice, cuando el Señor llama a Jeremías, le dice, desde el vientre de tu madre te conocí. Es increíble cómo Dios tiene un propósito maravilloso con sus siervos. Y al igual que Dios llamó al profeta Jeremías desde muy niño, Dios te puede llamar a ti para que tú seas un siervo del Señor. Amén. Y más en este tiempo que sabemos que este mundo está patas arriba. Y es tan grande Dios y es tan bello que nunca, yo siempre lo he dicho, niños, Dios nunca se rinde conmigo. Él siempre está hablando de vete y prepárate, vete y estudia, busquemos la palabra, leamos, vayamos a la iglesia. No, Dios no se rinde con nosotros, entonces seamos obedientes a la palabra. Nosotros somos los profetas del hoy, pero basados en la palabra Del Señor. de Dios. Y hay algo interesante. Cuando Dios llama a Jeremías, él tenía mucho miedo. No. Él decía, no, pero me pueden hacer algo. En ese tiempo, acordémonos que hasta lo podían llegar a matar. Claro, ¿Mm? claro. Entonces, claro, él tenía mucho miedo de que el pueblo se burlara de él y hasta lo matara. Pero el Señor le dijo, no temas, Ajá. porque mis palabras las pondré en tu boca. Lo mismo te dice el Señor, no temas, no hay de qué temer, no te dé pena, porque las palabras Dios las pondrá en tu boca para que tú vayas y les hables a tus amiguitos. Lo mismo hacía el profeta Jeremías, confió en el Señor y empezó a hablar la palabra. La palabra era bastante dura porque el Señor empezó a advertirle al pueblo. ¿Y por qué advertirle? Pues imagínense que el pueblo estaba desordenado. El Señor dijo, he visto el pecado de mi pueblo, cómo se llenaron de las idolatrías, se llenaron de las lascivias, se llenaron de todos los pecados. El pueblo empezaron a hacer hechizos, brujería. El pueblo se contaminó de todas las creencias y de los dioses de otros pueblos, se contaminó, así como muchas veces nosotros nos contaminamos de otras personas que no conocen de Dios. ¿Sí? Y que esa tecnología, toda esa cosa que nos embota, nos llena la mente. Y dice la palabra que tenemos que ser llenos con la mente de Jesucristo, con la mente de Dios, no permitir que otras cosas vengan y nos roben los pensamientos del Señor. Pero si no leemos la palabra, eso puede suceder. En la época del profeta Jeremías hubo un rey que se llamaba el rey Sedequías. Este rey empezó a reinar cuando solamente tenía 21 años. Pero este rey no hizo lo correcto delante de Dios. Fue muy malo. Y cuando Jeremías fue delante del rey y le advirtió de todo lo que iba a venir, porque Dios ya era más misericordia de todo lo que ya había advertido con el profeta Isaías, con Jeremías siguió advirtiendo de todo lo que iba a venir. El pueblo iba a ser exiliado. Iban a venir otros pueblos y los iban a destruir por la desobediencia y por la contaminación y la mancha de pecado que había en el pueblo. Lastimosamente el rey Sedequías no escuchó. Dice la palabra que quemó las palabras de Jeremías, las quemó, las rechazó, no las quiso escuchar y aún se burlaba de él. Y era palabra de Dios, era la palabra de Dios lo que Sedequías había quemado, ¿cierto? Pero Dios le dice a Jeremías, este pueblo si no me quiere oír, llegará el momento en que yo tampoco los querré oír. Y ojo con eso, ustedes deberían decir a los papás que les lean esa parte linda de Crónicas, que es la última parte del libro, donde hablan esas profecías, ¿cierto? De que Dios también, si él llega un momento que dice ya no más, pero él por misericordia, él sigue insistiendo con nosotros, y aún sigue insistiendo con nosotros. Él sigue insistiendo. Y lastimosamente, el rey Sedequías, de tanto burlarse, no quiso obedecer las palabras que Dios le estaba dando a través del profeta Jeremías. Él no quiso escuchar. Aún había un rey de otro pueblo, el pueblo de Babilonia, y este rey se llamaba Nabucodonosor.
habían hecho un trato, dice la palabra, hicieron un trato de lealtad. El rey Sedequías hizo un trato de lealtad con el rey Nabucodonosor. Sin embargo, Sedequías la rompió. No cumplió su palabra y por eso el rey Nabucodonosor, enojado, vino y le formó la guerra. Y fue tanta la guerra que Sedequías tuvo miedo y él con su ejército empezó a huir porque rodearon toda la ciudad y huyó. Sin embargo, no contaba de que el ejército del rey Nabucodonosor fue y lo persiguió. Atraparon a todos los del ejército y luego atraparon al rey Sedequías. ¿Y cree que qué pasó? Lo llevaron delante del rey Nabucodonosor. Allí le sacaron los ojos. Y luego lo mataron. Y primero mataron sus hijos delante de él y luego le sacaron los ojos. Pero eso estaba ya profetizado. Pero él fue desobediente, él hubiera evitado todo eso, hubiera evitado matanza, pero él fue desobediente. No quiso creer. ¿Se acuerdan de la historia que vimos al comienzo? ¿Notaron algo que tenía este muchacho? Tenía un trapo sucio en el hombro. Notaron que él utilizaba ese trapo sucio y manchado para limpiar sus cositas, sus idolatrías. Este joven, ¿será que era consciente de que ese trapo estaba manchado? No, lo que le importaba era tener todo limpiecito y usarlo y colgarlo acá para este. ¿Creen que ese trapo se podría limpiar solamente con jabón? ¿Ustedes qué dicen? Ayúdenos a averiguarlo en el próximo episodio. En la próxima clase nos vemos, mis amados niños, y de verdad, lean esas historias, son maravillosas. Que sus papitos se las lean. Hay versiones para niños para que a ustedes les quede más fácil comprender la lectura. Y ya podamos ser esos profetas de Dios basados en la palabra. Y el versículo para memorizar, por favor, me lo dice, Mónica. Y el versículo para memorizar. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Lamentaciones 3:24. Y ya para terminar, niños, no olviden que pueden ver todas nuestras clases en el canal de YouTube o a través de la página de Facebook del Ministerio. Y si deseas contactarnos, lo puedes hacer por medio de este número de WhatsApp. Y no se olviden, niños, que los amamos entrañablemente, los estamos extrañando y sé que los volveremos a ver. Cualquier inquietud, cualquier cosa que tengan, contáctense con nosotros. Ahí están los números de la iglesia. Pueden dejar cualquier comentario si les gusta o qué quieren que mejoremos o qué podemos hacer por ustedes. Entonces, estamos conectados. Entonces, el Señor me los guarde. Chao, niños. Nos vemos la próxima semana. Hacer como dice aquí el Porfis.